Bueno, podemos comenzar entonces. Antes de arrancar con las cosas nuevas y con lo que Marco va a aportar, quiero agradecer a Lili Calirgos, que ha tomado la iniciativa hace un tiempo de grabar las reuniones de este laboratorio, seminario antes, laboratorio ahora. Y aquí alguien me pregunta si hoy no hay seminario. ¿Cómo hacer para entregarles el link? Veremos. Logré. Bueno, decía, Lili, al desgrabar las reuniones, me permite recordar muchas cosas que surgen improvisadamente al calor de la discusión, etcétera, y le da una mayor continuidad al trabajo, así que quiero agradecerlo explícitamente. Se lo hago saber a ella cada vez. Algunas de las cosas, por ejemplo, que surgieron en la reunión anterior fueron, por ejemplo, la propuesta de trabajar el caso de la joven homosexual, que creo que lo trajo Susana Reif. Marco Alfieri, que introdujo algunas cuestiones relevantes acerca de las neurosis actuales, que pudimos relacionar con la cuestión de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, planteada por Lacan en RCI, también a partir de algo que había traído Cintia Daiván, si no recuerdo mal el apellido. Clarisa Kisilov había insistido en repasar la cuestión del deseo de gozar, y cosa que podemos hacer. Y Diego Copo había subrayado esta cuestión de un doble problema vinculado al síntoma, que es el de la descarga, que podemos asociar al problema del goce en términos de Lacan, pero también la resolución, que es un asunto más lógico, o en términos amplios, si quieren, significante. Yo dije que esto me recordaba algunos párrafos de Miller en Causa y Consentimiento. Estuve buscando en Causa y Consentimiento, no lo encontré, así que tal vez es de otro curso. Voy a tener que seguir rastreando eso que tengo en mente, pero ahora no sé cuál era la referencia exacta. Bueno, entonces, retomo un poco el hilo de por qué habíamos planteado este asunto de de revisar el tema de las neurosis actuales. Cuando hace 2 años estuvimos tratando de entender cómo quedaba la doctrina freudiana si erradicábamos de ella el principio de placer, en lugar de corregirlo mediante el agregado de un más allá, como lo hace Freud en 1920, elegimos algunos textos claves, digamos, de la elaboración freudiana, pero no pasamos revista a todo, ¿no? Y en la discusión de la vez pasada surgió planteo respecto de algunos de esos textos que no consideramos, pero en particular la necesidad, o la conveniencia más bien diría yo, de estudiar esas neurosis segundonas, como las llamaron, ¿sí? Que son las neurosis actuales. ¿Por qué? Porque son neurosis que, según Freud mismo las define, no tienen procesamiento psíquico, ¿no? Sino que, lo cual significa que no hay una articulación significante que las soporte, sino que tienen esa peculiaridad. Lo de la actualidad es eso, digamos, ¿no? Que no tienen otro significante al cual remitir por APQ, diríamos en términos modernos. Y bueno, entonces estas formas del síntoma que aparecen en las neurosis actuales serían una manera de leer freudianamente, leer con Freud, el planteo de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, porque, digamos, ese síntoma estaría
por fuera de la articulación significante S1, S2 que caracteriza los síntomas de las neurosis no actuales. Bueno, entonces Marco, que tiene trabajado hace mucho tiempo este tema, es un tema sobre el cual da clases en la Universidad Nacional de Córdoba, creo que lo preparó para un concurso, había dicho algo así la vez pasada. Sí, es así. Bien, entonces por eso me pareció candidato ideal para pedirle que nos haga este repaso y comentario para ver cómo podemos leer ahora, sin la hipótesis del principio del placer, lo que dice Freud allí. Así que, Marco, te escuchamos. Bien, como te decía más temprano, hay una serie de textos amplios para rastrear tres hipótesis psicopatológicas en Freud, de las cuales se derivan tres nosografías. La primera hipótesis psicopatológica, que es la de la defensa, que podemos rastrearla en las neuropsicosis de defensas, el texto, y nuevas puntualizaciones de la neuropsicosis de defensa, que es un texto de 1894, donde la nosografía que se desprende de ahí es lo que Freud denomina neurosis simple, en el cual en ese cuadro ingresan neurastenia, hipocondría y neurosis de angustia. ¿De dónde es? Ladran Sancho. No sé. Espera que voy a ver si puedo mutear a todos y después te desmuteas. A ver. No sé cómo se hace esto. Había una opción, pero no lo estoy encontrando aquí fácilmente. A ver, creo que ahí encontré, por lo menos manualmente, ya pude mutear a quienes estaban así. Bueno, adelante. Ahora sí. Bien. Decir que dentro de las neurosis simples abarcaba la neurastenia, la hipocondría y la neurosis de angustia, que habría que diferenciarla de lo que luego llama histeria de angustia para agrupar a la zoofobia infantil. Y ahí tengo una pregunta para luego con el asunto de la contrainvestidura, porque lo introduzco ahora, lo discutimos después, cómo pensar el síntoma freudiano sin la contrainvestidura, que es la defensa, el trabajo ampliado de la represión sobre la representación inconciliable. Después vamos a eso. Pero no, eso de todos modos puedo mencionarlo rápidamente ahora, que es que lo que Freud llama contrainvestidura, si nosotros le sacamos la noción de que se trata de una defensa, ¿sí?, es asimilable directamente a lo que llamamos la réplica indicial. ¿Sí? Es contraria al principio de placer porque necesita elevar el nivel de excitación en esas representaciones. Y su huella es lo que luego da origen a la repetición. Así que te podría responder así en dos segundos. Bueno, la primera hipótesis de la defensa básicamente es la defensa opera sobre una representación inconciliable y de ahí se derivan cuatro tipos clínicos: histeria, representaciones obsesivas y fobias, paranoia y confusión alucinatoria crónica. Pero hoy lo que se sostiene es que hay una representación inconciliable a la cual va adherida un afecto. El trabajo de la defensa es separar representación y afecto, y en función de dónde van a parar estas, representación y afecto, opera un tipo de mecanismo del cual se deriva un tipo clínico. La conversión para la histeria, el falso enlace o desplazamiento para las neurosis obsesivas, que aquí lo llama representaciones obsesivas y fobias. Ahora, la segunda hipótesis psicopatológica es, con la introducción del narcisismo,
habla de las fijaciones libidinales, donde conserva aquel cuadro denominado neurosis simple, pero ahora lo llama neurosis actual, ¿no? Donde no remiten a ningún pasado, escena, representación. Dice Freud, hay una descarga defectuosa de excitación. Yo voy a volver sobre esto ahora, sobre el texto, porque tengo una duda con respecto a que no hay mecanismo. Para mí hay una sensible contradicción en Freud en el texto con respecto a eso, y después vuelvo. Okay. Entonces, conserva las neurosis simple, ahora las nombra neurosis actuales, y ubica las psiconeurosis de transferencia, donde tenemos psiconeurosis histérica, obsesiva y fóbica, y las psiconeurosis narcisistas, paranoia, parafrenia, y la psicosis maníaco-depresiva, el par mania melancolía. La tercera hipótesis psicopatológica, ya con la metapsicología, después del giro del 20, tópica, dinámica y económica, ya queda el tridente conocido por todos: neurosis, psicosis, perversión. Ahora, volviendo a lo medular de neurosis simples o actuales, que es esta idea de que no tiene un mecanismo a la manera de la psiconeurosis de defensa, un mecanismo que actúe sobre representación y afecto, conversión o falso enlace, sino que, dice, es una descarga defectuosa. Y hay un texto que se llama Sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. Texto escrito en 1894, pero que se publica en 1895. Lo primero a decir es que hace Freud ahí una descripción mucho más ampliada de lo que hoy encontramos en los manuales diagnósticos, como los ataques de pánico. Los síntomas. Hay un desarrollo detenido y minucioso sobre cada uno de los síntomas, que cuando uno lo lee, a veces recurrimos a los manuales diagnósticos porque los que trabajamos con obras sociales o en la universidad a veces hay que introducir algunas cosas. Es un desarrollo descriptivo y escueto, sin mecanismo. No hay un mecanismo que dé cuenta de cuál es la causalidad de eso. Y Freud se encarga de hacer detenidamente, habla de la irritabilidad general, la expectativa angustiada, ¿no? La actividad cardíaca, las perturbaciones de la respiración, oleadas de sudor, temblores y estremecimientos, hambre insaciable, diarrea, vértigo, congestiones, parestesias, terror nocturno. Todo eso que yo lo desarrollé así rapidísimo, Freud se detiene y lo describe de una manera muy amplia. Y lo que Freud dice con respecto a todo este cuadro sintomatológico es, en la página 97 de la traducción de Amor Ortu, dice: en la fobia de las neurosis de angustia, este afecto es monótono, de un solo tono, es siempre el de la angustia. No proviene de una representación reprimida, sino que el análisis psicológico se revela no susceptible de ulterior reducción, así como no es atacable mediante psicoterapia. Por lo tanto, el mecanismo de la sustitución no vale para las fobias de las neurosis de angustia. Y luego dice algo que hace una vinculación con la fenomenología que se produce con la sexualidad. Y lo dice de esta manera: a mí me confunde aquí, porque yo encuentro algún bosquejo de mecanismo, porque Freud vincula como elemento medular del fenómeno de angustia el coitus interruptus. Y él dice, bueno,
para dar una visión al mecanismo de esta neurosis, dice primero la conjetura de que quizás se trate de una acumulación de excitación. Luego, el importantísimo hecho de que la angustia que está en la base de los fenómenos de esta neurosis no admite ninguna derivación psíquica. Se obtendría una derivación así, por ejemplo, si se hallara en la base de la neurosis de angustia un terror justificado que se sufrió una vez sola o repetidas veces, y desde entonces proporcionó la fuente para el apronte de angustia. Pero este no es el caso. Por un terror repentino se puede ciertamente adquirir una histeria o una neurosis traumática, pero nunca una neurosis de angustia. Y comienza a plantear, ¿no?, los síntomas que mencionaba recién rápidamente como subrogados del coito, como sustituto de las manifestaciones que Freud, en su universo simbólico, le adjudica al acto del sexo. Y yo me pregunto si eso no es un prototipo embrionario de mecanismo. Porque él lo dice, y lo dice así. La nocividad sexual específica del coitus interruptus, donde no sea este capaz de provocar por sí solo la neurosis de angustia, al menos predispone a su adquisición. La neurosis de angustia estalla entonces tan pronto como el efecto latente del factor específico se suma el efecto de otro influjo nocivo banal. Este último puede sustituir cuantitativamente al factor específico, pero no sustituirlo cualitativamente. El factor específico sigue siendo el que comanda la forma de la neurosis. Yo ahí encuentro una vinculación entre dos episodios. Y luego dice, la concepción aquí desarrollada, ¿no?, presenta los síntomas de la neurosis de angustia en alguna medida como unos subrogados de la acción específica omitida que sigue a la excitación sexual. A modo de otra confirmación, apunto que también en el coito normal la excitación se gasta colateralmente como agitación respiratoria, palpitaciones del corazón, oleadas de sudor, congestión. Y en el correspondiente ataque de angustia de nuestra neurosis tenemos la disnea, las palpitaciones del corazón, etc., aisladas del coito y acrecentadas. De manera que Freud es tajante en que este tipo de manifestaciones no tienen derivación psíquica. Pero yo cuando lo leo encuentro la vinculación entre una cosa y otra. El fenómeno, la fenomenología de la psiconeurosis de angustia como descarga de una excitación, pero de otra escena. Porque se encarga de describir varias modalidades del coitus interruptus. Cuando lo sostiene el varón, cuando lo sostiene la mujer, cómo eso impacta en cada uno de ellos. O sea que para Freud hay el aparato psíquico funcionaría en ese punto como acumulador de energía, de excitación, y lo descarga de una manera defectuosa. Pero ahí hay dos escenas. Y él mismo lo dice. Subrogado. Tal vez el punto por el cual él introduce allí una distinción con lo que es la forma de pensar la etiología de las otras neurosis, tenga relación con esto que mencionaba Diego Copo la vez pasada, que es que hay dos aspectos que Freud conjuga en el nivel del síntoma, que son el aspecto de descarga, ¿sí?, es decir, su lado libidinal o de goce, podríamos decir, pero también la parte de la resolución, que es más lógica o significante, ¿sí? Y lo que estaría ausente, digamos, en este caso, ¿sí?, es el puente significante,
¿no? Es decir, como en el caso de Emma, por ejemplo, de la fobia de Emma, teníamos una escena, otra escena, y ciertos significantes que hacían de puente entre ambas y permitían la sustitución, ¿no? Acá lo que tenemos son las dos escenas, como vos mencionás muy bien, ¿sí? O dos acontecimientos, incluso podríamos decir, pero donde falta, podríamos llamarlo la constelación significante alrededor del cual se constituyen comunitarias cada una de ellas dos, ¿no? Es una sugerencia, digamos, no es que con esto resuelvo tu inquietud, ¿no? Pero me parece que va por la misma línea de esto que planteábamos la vez pasada y cuya referencia creí que estaba en causa y consentimiento y no encontré. Pero, digamos, me parece que se puede pensar por allí, ¿no? Hay dos elementos, pero falta la mediación significante, o sea, no tenemos los hitos simbólicos, por así decirlo, que permiten construir ese puente. No sé qué te parece este aporte a tu cuestión. Lo tengo que pensar. Sí. Yo también. Está muy bien. ¿Querías agregar algo más respecto de lo que preparaste? No, el rastreo que hice es de 2 textos. Estoy en ese rastreo buscando alguna otra referencia, pero por hoy, pues. Bueno, la verdad que te agradezco mucho, está muy claro el planteo y vuelve a poner para mí en primer plano lo que yo decía que es tal vez una de las herramientas más importantes con las que vamos a tener que estudiar las formas del síntoma, que es el planteo de la clase del 21 de enero del 75 de Lacan, donde plantea esta existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿no? Porque allí lo que tenemos es la relación entre un solo significante, ¿sí? Y no otro significante que vendría a ser de metáfora o metonimia respecto del primero, donde podemos esbozar la dimensión del inconsciente, ¿sí? Sino un modo particular de escribir salvajemente ese significante, ¿sí? Y a partir de allí eso que no cesa de escribirse en el síntoma. Bueno, digamos, tal vez ese es el carozo de neurosis actual que tiene todo síntoma, ¿no? Sin su remisión a otro significante que lo signifique, etc. Es lo que tenemos que pensar con... A ver, no quiero con esto puentear el problema, ¿no? Sino señalar un posible horizonte de resolución del asunto que planteás, ¿no? Y que es lo que nos llevó a pensar en estas neurosis segundonas, como las llamaban la vez pasada, ¿no? Quedaron un poco en el olvido después incluso por la poca bolilla que Lacan les dio, ¿no? Dedicó un poco a eso. Bueno, ok. No sé si alguien más quiere agregar algo o preguntarle a Marco, aprovechando lo que él preparó, si quieren intervenir ahora. Cualquier cosa, saquen Marcos, de su hola. micrófono. Sí, adelante. Hola. Gracias, Marco, por tu presentación. Yo me perdí un poquito en la pregunta de lo de la contrainvestidura. ¿Qué hiciste que inmediatamente el doctor Arenas intervino para respondértela? Porque inmediatamente dijiste que no hay contrainvestidura, creo haberlo escuchado así. Traté de pensar inmediatamente en la tesis pues, que ha propuesto el doctor acerca de pensarnos sino al principio del placer, ¿no? Entonces, si por favor me podría repasar un poquito, un poquito eso que ahí me quedé, no alcanza a entenderlo Quedó bien. descolgada la pregunta. Buen día, Mario. Buen día para Argentina. Em, yo mencioné que había que separar neurosis de angustia de lo que Freud luego denomina como histeria de angustia, fundamentalmente en el caso Juanito, él lo plantea de esta manera, dice, las fobias, el cuadro de las fobias, dentro del cuadro de las neurosis, ocupa un lugar indeterminado. Más bien habría que llamar a esto histeria de angustia, porque
Al igual que las histerias, representación y afecto se separan y van a parar a lo inconsciente. A diferencia de la histeria, ahora el afecto no se anuda en un recorte del cuerpo, como la histeria de conversión, sino en un objeto del mundo exterior, como el caso de Juanito, el caballo. Y me parece que es en Inhibición, Síntoma y Angustia, no, en el capítulo 4 de un texto que se llama Lo Inconsciente, trabaja el mecanismo de síntoma de la histeria de angustia. Entonces, divide ese cuadro en 3 fases. En la primera fase, rápidamente, representación y afecto se separan, el afecto queda liberado y se descarga libremente como angustia, dice Freud. En el segundo, y la representación va a parar a lo inconsciente. En la segunda fase, dice, ahora opera el mecanismo de contrainvestidura defendiéndose de la representación que quiere emerger. Dice, de eso se defiende y por contrainvestidura, dice, ahora el afecto se liga a una representación sustitutiva. El caballo, el objeto. Y la tercera fase, dice, es un mecanismo de la represión de forma ampliada. Ya no únicamente el sujeto fóbico se defiende del objeto fobígeno, caballo en el caso de Juanito, sino que aparecen las evitaciones fóbicas. Evitar pasar por los lugares donde se creería que estaría el objeto. En el caso de Juanito, evitaba salir de su casa porque por la calle pasaban caballos y ese era su objeto fóbico. Entonces la pregunta mía era cómo pensar el síntoma fobígeno sin la contrainvestidura. Sí, sí. Sin la defensa de la contrainvestidura. Sí, sí. Esto se enlaza con lo que podríamos llamar la carretera principal de la discusión de hace 2 años, que era las 2 formas en que podía pensarse la concepción del síntoma, ¿no? Con principio de placer o sin principio de placer, ¿no? En Retoquecitos, donde resumimos un poco esa discusión, las páginas 64 y 65 lo pueden encontrar, ¿sí? Él decía que con principio de placer, ¿cómo lo pensamos? Hay una excitación que se topa con una barrera impuesta por una represión que la desvía, ¿sí? Desvía el curso de esa excitación. La desvía para alcanzar una descarga sustitutiva que brinde la satisfacción que si no fuera por él, por el síntoma, faltaría, ¿no? O sea, no tendríamos esa descarga, ¿sí? Entonces tiene que buscar ese camino alternativo, ¿no? Ahora, sin el principio del placer, se lee distinto. El síntoma viene más bien a limitar una satisfacción que si no fuera por él sería excesiva, ¿sí? Y precisamente el caso donde mejor lo habíamos podido constatar con más transparencia, más facilidad, fue justamente el síntoma fóbico de Juanito, ¿no? Digamos, arranca a partir de un momento en que había pasado una mañana de franeleo con la madre, ¿sí? Con una hiperexcitación sexual, y a partir de allí es que el padre le escribe a Freud, lamentablemente ahora le escribo para decirle que Juanito ha enfermado, bla, 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 ¿no? Y ahí empieza toda la serie de permutaciones, combinaciones, alteraciones de las fantasías, etcétera, hasta la resolución de la fobia, bueno, que constituye, digamos, el trabajo que va haciendo Juanito en el tiempo que sigue. Entonces, esto efectivamente le permite ubicar un objeto, el caballo, y a partir de allí formar los parapetos, etcétera, sí, pero lo que es seguro es que a partir de ese momento hubo algo de ese disparador, ¿sí? De la sobredosis de excitación fálica que queda como limitado por la presencia de la angustia fóbica. Para Freud, la angustia señala que una represión perturbó el decurso que habría descargado una excitación, ¿sí? Eso
pensándolo en términos del principio de placer. Ahora, sin principio de placer, la angustia señala que una excitación roza el límite de lo soportable, ¿sí? Y el derrame, ¿sí?, es el síntoma que impide que ese nivel siga en aumento, ¿no? Yo usaba para eso el modelo de un volcán de harina, ¿no? Donde uno hace un huequito en la harina donde va a preparar la masa y empieza a verter el líquido en ese huequito, ¿no? Cuando llega hasta el borde de la harina empieza a irse por caminos colaterales, ¿no?, que impiden que suba tan rápido el nivel, ¿sí? Y entonces una excitación, a partir de allí, una excitación se repite siguiendo la huella de una excitación previa, ¿sí?, que es lo que llamábamos, recién lo repasé cuando le comentaba la primera pregunta a Marco, lo que llamábamos la réplica indicial de esa experiencia que la ocasionó, es decir, una reducción de esa experiencia a ciertos rasgos singulares de goce, ¿sí? Y en este sentido, podemos decir que el síntoma no impide el goce, sino que, lo mencioné al final de la vez pasada, que lo prosigue por otros medios, ¿no? Al estilo de la fórmula de Clausewitz, decía, ¿sí? Otros medios que lo vuelven soportable al limitar su exceso, ¿no? De hecho, un poco más adelante retomamos en esta perspectiva la cuestión de la fijación, que Marco también mencionaba cuando hablaba de estas distintas etapas del pensamiento freudiano, ¿no? Y decíamos que si los sitios de fijación son drenajes permanentes, ¿sí?, que coexisten en un espacio multidimensional, en lugar de pensarlo evolutivamente como puntos de fijación dentro del desarrollo, ¿no? Si esos sitios de fijación, ¿sí?, son drenajes permanentes, ¿de qué serviría, esta es la pregunta, hacer consciente lo inconsciente, que está en la dimensión existente a la del síntoma, ¿no? ¿De qué sirve? Bastaría, en ese caso, pescar qué vías fueron las que le permitieron a la excitación alcanzar esos niveles insoportables y reemplazar un síntoma por otro síntoma, ¿sí?, para cambiar la economía de los goces, ¿no?, como hacemos habitualmente Paulita, por medio de la interpretación. y eso que una vez que ya te lo entrega, una vez que ya firmaste, entrega el papel, ¿y cómo sigue? Adriana Lipski nos está hablando, me parece que estaba queriendo hacer otra comunicación. Ahí está. Bueno, decía, la resistencia entonces no provendría de la represión, sino del apego al goce del síntoma, ¿sí? O sea, lo que en algún momento Freud llamaba la viscosidad de la libido, o en otro momento llamaba las resistencias del ello, ¿sí? Y con esto salimos de pensar al analista como nuevo síntoma, ¿sí? No en el sentido del Santom, ¿no?, sino como un nuevo síntoma que funcionaría duplicando, por así decirlo, el funcionamiento de la neurosis, ¿no? Yo sigo trayendo a colación repaso de las consecuencias que habíamos extraído hace 2 años de pensar la doctrina freudiana sin el principio del placer, porque bueno, hay que ponerlo a prueba de síntomas concretos, ¿sí?, y de curas en particular, por más que sea criticable, como decía Susana Reif, si hubo efectivamente análisis en el caso de Dora y qué pasaba con la transferencia, si el síntoma era un síntoma puesto en forma, bla, bla, bla. Bueno, mientras no tengamos demostrado lo contrario, seguimos pensándolo así, también lo haremos en el caso de la joven homosexual, ¿no? Pero planteábamos, por ejemplo, y esto está en la página 114 más o menos de Retoquecitos, planteamos que lo que origina el síntoma es un desplazamiento, ¿sí?, que siempre hay en juego un desplazamiento en el origen del síntoma, ¿no? Cuando la demanda pulsional es excesiva, ¿sí?, lo que Freud llama la represión la desvía, ¿sí?, facilita, digamos, por un lugar débil otro camino hacia una satisfacción sustitutiva que es justamente desfigurada por ese desvío. O sea, si no fuera por el desvío no habría desfiguración, ¿no?
Pero al pensar esto, ya no hace falta invocar ahí un conflicto o una represión, ¿sí? Basta con tomar la formación de síntoma como una redistribución económica guiada por la sustitución de representaciones, y es esa sustitución la que explica la desfiguración, o sea, no necesitamos otro recurso para eso, ¿no? Bueno, algo más una cosita más para repasar de lo que habíamos trabajado hace 2 años, retoquecitos. Esto está cerca del final, las páginas 135 en adelante. Según Freud, el síntoma tramita algo sexual cuya descarga fue obstaculizada. ¿Sí? Esta es la idea de Freud, ¿no? Digamos, hay algo que impide la descarga, ¿sí? Y el síntoma viene a tramitar algo de esa sexualidad cuya descarga fue obstaculizada, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar esta posibilidad que a Freud tanto le impactó de entrada, digamos, haberlo escuchado en boca de un médico, si mal no recuerdo, que si una histérica se podía curar al obtener una satisfacción sexual normal, ¿no? ¿Te acuerdas, no? La famosa receta, penis normalis docin repetatur, ¿no? Está en la correspondencia, si mal no recuerdo. Si una histérica se cura, entonces, al obtener una satisfacción sexual normal, el cambio de vía, es decir, el pasaje del síntoma que ya tenía como histérica al coito, su satisfacción normal, más que el logro de una descarga faltante, puede entenderse como una permutación de goces, ¿sí? Porque no es que faltaba la descarga, ¿no? Sino que hubo un cambio de un goce por otro, ¿sí? Porque el síntoma no impide el goce, solamente lo trastorna, ¿sí? Y al mismo tiempo, esto es algo que incluye, digamos, la presencia del analista en la experiencia, ¿sí? Porque el analista, al entrar en la economía de los goces, ¿sí? Que es justamente una de las maneras que tenemos de sancionar la entrada en análisis, ¿no? Cuando el analista pasa a formar parte, pasa a ser una formación del inconsciente del analizante, ¿sí? Por lo tanto entra en la economía de los goces, ¿sí? El analista, cuando entra en la economía de los goces, deviene un objeto libidinal capaz de alterar precisamente esa economía de los goces, ¿sí? O sea que esto de por sí ya cambia algo en el analizante, ¿sí? Por ese cambio mismo. Y después, no sé si quieren intervenir, por supuesto, no necesitan pedir permiso, abren el micrófono y hablan, ¿sí? Recuerden que estamos en clima de laboratorio, ¿sí? Arremangarnos para trabajar juntos. Si no, mientras tanto, traigo un poco lo que estuve repasando como hitos esenciales del trabajo de hace 2 años, y del año pasado también, para seguir el hilo lógico de este modo de pensar el síntoma sin el principio del placer, ¿sí? De lo del año pasado, traje unas pocas cositas como para recordar. Una que está en la página 96 del libro de Nuevos Retoquecitos, ¿no? Que lo resumí así. Primera cuestión, que el goce de la repetición significante inconsciente no es el de la repetición del síntoma, ¿sí? Este es un punto importante y, digamos, a la distinción entre esos dos goces es absolutamente coherente con el planteo de la existencia del síntoma respecto del inconsciente, ¿no? De hecho, habíamos visto cómo podía repartirse lo que decía Lacan desde antes, incluso en términos de 2 vías, ¿sí? Por ejemplo, de la articulación significante partimos para dar sentido, que esto sería la vía 1, ¿sí? A una repetición que apunta al goce, segunda vía, ¿sí? Y lo que se repite es un rasgo unario, primera vía, la significante en el inconsciente, el rasgo unario como escritura que conmemore una irrupción del goce, vía 2, ¿sí? Vía de la escritura del síntoma, ¿no? Después, algo que veíamos en
Esto está en la página 112 de Nuevos Retoquecitos, ¿sí? Ustedes recordarán, Miller hizo un planteo muy interesante ya hace más de 20 años, que sorprendió a muchos cuando hablaba de que el síntoma ya era el interpretante, ¿sí? El síntoma como intérprete. Pueden encontrarlo, por ejemplo, en el librito ese finito que se llama entonces Shh, ¿sí? Lo presentó aquí en unas jornadas en la EOL, estuvo hablando de eso en Francia, en términos del síntoma intérprete, ¿sí? Pero, digamos, eso es algo que está bien, digamos, el síntoma ya, el inconsciente ya es un intérprete de ciertos significantes amo, etc. Eso es una manera de leer incluso el discurso del amo, que es el discurso del inconsciente, ¿sí? Pero hay otra interpretación que me interesó destacar el año pasado a partir del recorrido que hicimos, que es el modo en que el síntoma funciona como intérprete, ¿sí? Porque toma un significante amo del inconsciente y lo escribe de cierta manera, lo escribe a su modo, ¿sí? Esa es su interpretación, ¿sí? Su interpretación no en el sentido de la traducción de un significante por medio de otro significante, que eso es lo que hace el inconsciente, sino del modo de escribir el significante por medio de una letra, repetidamente, ¿no? Entonces, en el síntoma se juega una elección de goce, ya que ese es el modo en que cada uno, como dice Lacan, ¿no? Es el modo en que cada uno goza del inconsciente a la medida en que el inconsciente lo determina, la definición que da Lacan a esa altura de definición del síntoma, ¿no? El modo en que cada uno goza del inconsciente a la medida en que el inconsciente lo determina, ¿sí? Y lo determinado, ¿qué es? Es esa X cuya equivocidad el síntoma resuelve por elección contingente de un modo de gozar que no cesa de escribirse salvajemente, es decir, sin acuerdo con el otro, ¿no? Es a su modo, a su aire, creo que decía en algún momento, ¿no? Por eso es que la interpretación analítica es incalculable en sus efectos, ¿sí? Porque uno podría decir que su único sentido es el goce, que es contingente, ¿sí? Respecto de eso, o sea, no está determinado por la estructura de la interpretación en el sentido significante. ¿Qué más? Había traído también a colación, esto es también importante tenerlo presente para airear un poco nuestros prejuicios, a partir de una cosita que leí en Byung-Chul Han, que a su vez lo tomaba de algunas de las primeras cartas de Freud a Fliess, ¿sí? Subrayé el hecho de que escribir no necesariamente es fijar, ¿sí? Que la escritura no necesariamente es algo que fija, digamos, porque las huellas pueden cambiar. ¿Sí? Las huellas no significan cristalización o eternización, ¿sí? O dejar algo fuera del tiempo, ¿sí? Las huellas son cosas dinámicas, ¿sí? Que se modifican, que cambian, ¿sí? E incluso lo que dice Byung-Chul Han, que traduce con esto una parte interesante del pensamiento, modo de pensar oriental, que las huellas incluso pueden no tener comienzo, ¿sí? Porque el acontecimiento mismo que da origen a la huella, ¿sí? Puede ser un constructo imaginario que suprima lo previo. Es decir, y esto es importante respecto de lo que consideramos, por ejemplo, el trauma, ¿sí? Ustedes vieron que cuando uno se analiza, o cuando uno analiza al otro, ¿sí? El discurso siempre va llevando como a ciertos hitos que tienen la función de como de iniciar una secuencia, ¿sí? Por ejemplo, en los recuerdos encubridores, ¿no? Que son recuerdos de escenas generalmente banales de la infancia, y que, sin embargo, tienen un peso libidinal para el sujeto que es enorme, ¿no? Y a veces reaparecen con insistencia en su discurso, etc., ¿no? Y por lo general uno asigna a eso una función de iniciador de una serie de repeticiones,
¿no? Es decir, sucedió tal acontecimiento y a partir de allí eso quedó como marcado, fijado, etc. ¿Verdad? Uno podría pensar ese acontecimiento mismo como también un constructo imaginario, así como hablábamos de la constelación del objeto, ¿no? Es decir, que a partir de ciertos rasgos lo imaginario crea una forma, ¿sí? Bueno, el acontecimiento también puede ser una forma creada, ¿sí? Y por lo tanto, lo que hace es construir un momento inicial, ¿sí? O sea, inventa un momento inicial. Eso no quiere decir que ese haya sido el momento inicial, ¿sí? Eso significa que lo imaginario ha constituido eso como un primero en la serie, ¿sí? Pero podría tener, en fin, no tener comienzo esa serie. Simplemente es que allí se constituyó el modo en que lo imaginario pudo armar un sentido de experiencia inicial, ¿sí? Por esto voy más lejos de lo que decía Byung-Chul Han, pero me parece que se puede alimentar de lo que él planteaba allí, ¿sí? Esto de que el acontecimiento puede ser un constructo imaginario que suprima lo previo, ¿sí? Que diga no hubo nada antes de eso, ¿no? Y tampoco el recuerdo, como caso particular, digamos, tampoco el recuerdo es reflejo invariable de una vivencia, ¿sí? Es una construcción compleja, ¿sí? Que puede además transformarse, ¿sí? De hecho, hay muchas cosas planteadas por Miller en ese sentido de mostrar cómo el análisis puede cambiar el pasado, ¿sí? En Causa y Consentimiento, ahí estoy seguro, porque cuando lo estuve revisando en estos días, hay varios esquemas vinculados con la función de la PRECUP. También lo pueden encontrar en La erótica del tiempo, ¿sí? En fin. Es decir, que esta cuestión de que el reflejo, digamos, todo nos lleva a pensar que el recuerdo no es un reflejo invariable de la vivencia, sino también una construcción compleja que puede sufrir transformaciones, ¿sí? Y que no es una copia que perdure igual a sí misma, es decir, en el sentido de la letra, sino una huella sometida a reordenamientos y retranscripciones, etc. Y después, lo último, digamos, que traje para repasar estos pequeños desarrollos de los 2 últimos años, tiene que ver con lo central que venimos discutiendo en estas últimas reuniones, que es lo que plantea Lacan en el seminario 24, ese es el título equívoco tan largo, que es esta imbevue, ¿sí? Que él propone como traducción del inconsciente un bebust, ¿sí? Imbevue, que es una metida de pata, un error grosero, ¿no? Y lo que habíamos dicho era que esa imbevue, para constituirse, no requiere una represión primordial, ni tampoco requiere un retorno de lo reprimido. Solo alcanza con una equivocación. Con que se produzca, digamos, una equivocación. No necesitamos suponer una dinámica de choque, conflicto, represión, defensa, etc. Alcanza con que se produzca una equivocación, es decir, un cambio de vía. De allí es que van a provenir todas las metáforas y metonimias que van a conducir el goce por distintos carriles, ¿no? Pero no es necesario suponer esa intencionalidad psíquica, ¿sí? No es necesario suponer, por ejemplo, creo que lo discutimos de vuelta la vez pasada, el famoso no querer saber nada de eso, ¿sí? Que deja siempre el neurótico en general y al analizante en particular en una posición de cierta cobardía moral, ¿sí? Por lo menos una cobardía epistémica, digamos, el no querer saber. Bueno, esto es lo que más o menos estuve recopilando de lo que trabajamos los 2 últimos años como instrumentos que pueden ser útiles para pensar estas formas del síntoma sin recurrir a el principio de placer y todo lo que se sigue de allí, ¿no? Y creo que
salté al principio, porque no había llegado todavía a la reunión Clarisa, lo de la cuestión de lo del deseo de gozar, ¿sí? Que ella había preguntado, o había insistido, había interrogado de alguna manera la vez pasada. Lo que, a ver, si tuviera que resumir un poco salvajemente la relectura que obtuvimos del primer Lacan, luego de haber estudiado el último Freud, y su operación de retorno a Freud, es, diríamos que a partir del giro de 1920, Freud empieza a deslizarse cada vez más por un tobogán biológico como manera de sostener su principio de placer, que se caía por varios lados, inclusive la necesidad de tener una dinámica de conflicto para poder explicar la existencia del síntoma, que la única manera lógica de hacerlo es de esa manera, es esa, digamos, la que piensa Freud con toda lógica, pero por sostener el principio de placer. Sin el principio de placer no es necesario apelar a esas hipótesis que introduce Freud y que Lacan termina llamando delirante en su conferencia en Caracas. Entonces, el retorno a Freud que propone Lacan, en verdad es, digamos, un retorno a un Freud retrabajado, por así decirlo, como para dejar un poco de lado todos estos desvíos por el tobogán biológico y sustituir en su lugar la lógica del significante, porque la palabra había quedado obviada, digamos, en este biologismo creciente del último Freud, ¿no? Ahora, el problema, digamos, es que con esa introducción del significante, su lógica, etcétera, Lacan queda pegado, por así decirlo, a una determinación del deseo exclusivamente en términos de falta, tal como lo plantea muy bien Sócrates en su discurso del banquete, y cuando parafrasea lo que le había comentado su querida Diótima, la sabia en Cosas del Amor, ¿sí? Que arranca diciendo esto de que es esencial al que desea que le falte aquello que desea, ¿no? Podríamos decir que esa es la íntima solidaridad entre el planteo platónico y el que toma Lacan, digamos, para fundar el deseo siempre en la falta. Ahora, si no pensamos en términos del principio de placer, si consideramos bajo esa luz lo que son las primeras experiencias, ya no de satisfacción, como lo planteaba Freud, sino experiencias de goce, ¿sí? Del ser hablante, ¿sí? La cosa cambia bastante de color, ¿sí? O sea, recuerden ustedes cómo era pensada la vivencia de satisfacción en Freud ya desde el proyecto o la interpretación de los sueños, si no leyeron el proyecto, porque es más o menos lo mismo, ¿sí? Pero decía que, digamos, de los estímulos externos se puede huir, de los internos no, y entonces no poder huir de los estímulos internos, que podríamos poner a cuenta de la pulsión, ¿sí? De los estímulos pulsionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El niño llora por la molestia que siente, por ejemplo, porque tiene hambre o frío o lo que fuera, ¿sí? Y entonces el individuo auxiliador, ¿sí? Se apiada de la criatura y le da de comer o lo abriga o lo que sea, ¿sí? Y Freud dice, bueno, aquí tenemos una vivencia de satisfacción, es decir, había una insatisfacción que llevaba a esta perturbación, ¿no? Esta molestia, y finalmente se obtiene por digamos, el auxilio ajeno, como él lo llama en el proyecto, ¿sí? Se obtiene un alivio de esa tensión molesta para el niño, etcétera, ¿no? Entonces eso hace que quede formada una facilitación, un enlace, digamos, entre la experiencia displacentera, el objeto que lo calma y las sensaciones de alivio corporal, ¿no? Esto es más o menos un resumen del apartado sobre vivencia de satisfacción, como lo plantea Freud en su proyecto.
y que después casi calca en la interpretación de los sueños. Pero si nosotros no pensamos en el principio del placer y una necesidad de descargarse de las excitaciones, la manera de leer esa experiencia es muy distinta, ¿sí? Es decir, lo que tenemos es, efectivamente, el hambre, por ejemplo, produce una molestia, ¿sí? Y la molestia puede hacer que el bebé se ponga a llorar, ¿sí? Hasta ahí vamos bien, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede después? Sucede que se acerca, por ejemplo, el otro, ¿sí? Y le da la teta o la mamadera o lo acaricia y le canta y le hace mimos y le da besos, etcétera. Es decir, que esa molestia que tenía que ver con una excitación displacentera, ¿sí? Es sobrecompensada con un montón de otras excitaciones, ¿sí? Que pueden ser agradables para el niño, ¿sí? Es decir, que más bien lo que hay es un cúmulo de excitaciones, ¿sí? Y es una vivencia donde el niño, además de tener este alivio, ¿sí? de la molestia, lo que ha encontrado, ha descubierto una cantidad de goces inaudita, ¿sí? Que no existen como, digamos, como tales en la naturaleza, ¿sí? Un abanico de goces impresionante. Y eso, por supuesto, como dice Freud, deja una huella duradera, ¿sí? ¿Cuál es la huella duradera? La de quiero más de esto, ¿sí? Y lo podemos constatar, por ejemplo, en el hecho de que mucho más allá de haber satisfecho el hambre, el chico sigue chupando el pezón o la tetina, digamos, juega con eso y no quiere separarse del otro que lo tiene en brazos. ¿Por qué? Porque quiere más, ¿no? Quiere más de eso que tiene en ese momento, ¿sí? Es decir, que no necesita de la falta para que esté vivo su deseo de gozar de todas esas maneras, ¿sí? Este es el punto que me parece fundamental. No es un deseo que nazca de falta alguna, ¿sí? Sino que es un deseo absolutamente compatible con la ausencia de una falta, ¿sí? Ese deseo de gozar. Y claro, por supuesto, es difícil para quienes venimos acostumbrados a pensar Freud, traducido por Lacan, gracias a la dialéctica de necesidad, demanda y deseo, ¿sí? Que a su vez es traducido por Miller en términos de una operación de oposición binaria entre deseo y goce, que lo mencioné ambas cosas en la última reunión, si mal no recuerdo. Nos quedan entonces con ese pensamiento separados y hasta contrapuestos el deseo y el goce, ¿no? Mientras que el deseo de gozar parece ser una contradicción en los términos. Creo que Clarisa lo planteaba así la vez pasada, ¿no? Como porque estamos acostumbrados a pensarlo de ese modo, ¿no? Pero a mí me parece que es esa dificultad, que yo creo que responde a un modo de pensar, es un modo de pensar que desde sus orígenes supone el principio del placer, ¿sí? Porque incluso la dialéctica de necesidad, demanda y deseo, y si quieren pulsión y goce, para seguir en la secuencia de elaboración lacaniana, parte de suponer que hay una necesidad y esa necesidad es tergiversada por la existencia del significante, ¿sí? Es decir, que toma en su origen el modelo de la vivencia de satisfacción tal como lo pensaba Freud, ¿sí? Entonces, bueno, no es fácil sacarse de encima ese modo de pensar con el cual todos nos hemos formado, ¿no? En fin, hablé mucho, así que quiero escucharlos a ustedes. Supongo que Clarisa y Marco, que los veo aquí en la pantalla, deben tener sus cosas para aportar. Bueno, gracias por las aclaraciones y vueltas necesarias. No, también en lo mal que uno piensa, podría también pensarse en un sentido de como el deseo, digo, en lo mal que que uno piensa hasta en la clínica, ¿no? Como el deseo, como cierto grado de superación vinculado a una dirección de la cura X, como
digamos, a partir de cierta reducción del goce, ¿no? Como si fuera un paso superador, ¿no? Uno deja de gozar y entonces desea un poco más. No sé si digo, porque también a veces uno yo también lo he pensado así, ¿no? Como si el deseo fuese un lugar a alcanzar de alguna manera. Pero quería pensar algo que me parece que para poder entender mejor la existencia o digamos, cómo el síntoma existe al inconsciente. Y cuando vos hablas del hambre como molestia y venimos como interrogando un poco esta casi, sí, doctrina, necesidad, demanda y deseo, ¿no? Que ha funcionado y nos ha funcionado a todos en la formación, porque el hambre siempre se ha pensado como un ciclo. En cambio, hay hambre. No sé si es lo mismo poder decirlo de las dos maneras, ¿entendés? Hay hambre. Entonces, porque también está la elección del sujeto, ese que se muere de hambre, ¿no? Y ese que agarra algo de eso que se le aporta, no importa de dónde venga. Eso por un lado. Y otra cosa que quería, digo, para cambiar un poco la forma de que uno tiene de pensar. Y otra cosa que es pensar también el síntoma como que ahí está, digamos, el desafío nuestro de cómo, porque el síntoma ya viene a la consulta, porque ha sido la manera de existencia de ese sujeto X en el mundo y como se las ha arreglado toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo el analista agarra algo de eso? Puede, ¿no? En la contingencia del encuentro, y lo digo inclusive a partir de que yo por ahí he pasado por varios inicios de análisis. Y ahí es interesante porque si se agarra bien ese instante, después en el transcurso, en ese intersintomático que se arma, se puede seguir trabajando sobre eso, porque muchas veces se ve que ese primer instante, después como yo creo que es a seguir elaborando, porque viene como ha sido, como ha podido hacerse, no sé cómo decirlo, ¿no? A las patadas, o como desordenado, no sé cómo decís vos, cómo opera el inconsciente. Síntomas, salvajemente. Claro, salvajemente. Entonces, me parece que el dispositivo del análisis tiene que servir para que ese salvajemente, que es esa piedra que falta pulir, no sé cómo de alguna manera o trabajar, no se suelte, no se siga tironeando de eso, porque no sé, me parece que puede ser la ética del psicoanalista, no sé. Bueno, por ahí es un poco suelto lo que digo, pero me resonaba en relación a si no es ciclo, si es salvajemente, bueno, agarramos eso y cómo lo seguimos sosteniendo. Como planteaba Lacan, creo que en el seminario 10, ¿no? Cómo hacer para poner a dar vueltas el caballo en el picadero, ¿no? Sí, digamos, el caballo sería el modo salvaje del síntoma. Y esto se relaciona con lo que creo que tomaba como eje
argumentativo Susana Reif la otra vez cuando hablaba de que faltaba la puesta en forma analítica del síntoma de Dora, ¿no? Así que sí, estoy de acuerdo con eso. Hay que tomar en cuenta la dimensión de lo que ocurre en la transferencia y el impacto que eso tiene en la economía de los modos de gozar. Esto es lo que te gusta de la dimensión inter, si mal no recuerdo. Sí. Porque si no, pensamos en un síntoma que tuviera una existencia independiente de la experiencia analítica. Y eso ya implica una creencia, casi yo diría una posición ontológica cuestionable, ¿no? Sí, pero hay un modo hay un modo de goce con el cual se llega. Sí. No sé si será eso puesta en forma del síntoma, algo de eso debe haber, pero se goza. Sí, no hay otra manera de habitar. Exactamente, sí, sí. Y me parece que una de las traducciones más interesantes, digamos, de la inexistencia del principio del placer es esto de que nada es sin goce. Todos son alteraciones dentro de una economía. Si no se goza por acá, se goza por allá, ¿no? Bien. Algo que dijiste como al pasar, Clarisa, me parece que es interesante discutirlo aquí, aunque no tengamos ese síntoma en Dora, como clave del asunto, digamos, pero sí tenemos su zona erógena oral, ¿sí? Que podría servirnos de contrapunto para pensar esto. Existe el hambre, ¿sí? Hay hambre. ¿Sí? Hambre que también podría ser hambre de estímulo, por supuesto, si nos recordamos lo que Freud llamaba el carácter Lustsucher del niño, ¿no? Buscador de goce. Pero, ¿cómo pensar la anorexia? ¿Sí? La anorexia mental, es decir, esa que se basa, digamos, en el rechazo del decir que no a la alimentación, ¿no? Hay una manera es pensada, como decía Clarisa hace un rato, ¿no? Que tiene que ver con esta especie de dialéctica de oposición entre el goce y el deseo, ¿no? Renunciar al goce para preservar el deseo, ¿no? Entonces, es el niño que da vuelta la cara, ¿no? Y rechaza la papilla de la madre, como creo que dice en algún lugar Lacan, ¿sí? Para preservar la dimensión del deseo, ¿no? Eso es una manera de pensar que es heredera del principio del placer, con sus consecuencias que son la dialéctica de necesidad, demanda, deseo, pulsión, goce y toda la secuencia, ¿sí? Y que dio pie a esta lectura binarista de Miller que mencionaba. Absolutamente coherente, que no tiene nada de criticable. Yo lo único que planteo es, ¿y qué pasa si nosotros pensáramos sin el principio del placer? ¿Cómo explicaríamos la anorexia mental? ¿Sí? Y bueno, me parece que la anorexia mental se explica más sencillo todavía, y no necesitamos suponer ninguna antinomia entre el deseo y el goce, ¿sí? Si el afán, digamos, no es de comer, ¿sí? Porque no hay hambre, ¿sí? O aunque haya hambre, el asunto es el gozar, ¿sí? El gozar de todas esas experiencias deliciosas que acompañaban el momento en que se calmaba la molestia del hambre, ¿sí? Entonces, que el niño diga no es eso, mediante la cabeza que gira para el otro lado y rechaza la tetina o la cuchara o lo que sea, ¿sí? Es como una afirmación de que el deseo es un deseo de gozar. No necesito pensar en ninguna antinomia entre el deseo y el goce, ¿no? Sino que es casi como si dijera, pero no se trata de alimentación, se trata de un deseo de gozar, ¿sí? Así que por eso me gustó el comentario, ¿no? Porque vieron que tendemos a pensar las cosas en términos de esos binarios porque surgen de la dinámica de conflicto inherente al pensamiento freudiano por tener que agregar ese conflicto dinámico al principio del placer para poder explicarse los síntomas, si no, no habría manera de entenderlo, ¿no? Yo creo, y en lo que me interesa de esta exploración, que ya es el tercer año que le dedico, aunque vengo pensando esto hace mucho más, que quizás se simplifica y hasta se ordena un poco mejor la doctrina si pensamos sin el principio del placer, ¿sí? Es como un ejercicio difícil, ¿sí?
porque es como lo hemos pensado siempre, pero bueno, creo que vale la pena explorarlo. Me parece que queda una doctrina más sencilla y más sólida, o sea, con menos parches requeridos para solventar, digamos, las consecuencias complicadas y a veces contrarias a la clínica que nos dan como resultado el principio del placer. No sé si alguien quería hacer una intervención más, la parte de Clarisa. Tenemos todavía bastante tiempo para discutir. Gerardo, ¿qué tal? Cintia. Sí, porque yo estaba pensando algo en relación a lo que acabas de aclarar, pero a ver, tengo todavía muy confuso las ideas, pero digamos, lo tuyo, yo lo pensaba en términos, vos planteás como una concepción, si querés, ontológica de cómo concebís al ser humano, que tiene que ver con no solo un connatus, al estilo de Spinoza, de perseverar en el ser, sino que este ser es alguien que busca como siempre un plus, como que si no tuviese un tope, que es en el caso del síntoma, como que siempre tiende al más, ¿no? Es decir, siempre tiende como un exceso. Eso es lo que yo interpreto de tu libro. Como que el buscador de goces, como que no tiene un freno interno, que ontológicamente va hacia como un exceso, ¿no? Eso es lo que yo entendía. Y de ahí yo entiendo que se deriva el término de deseo de gozar, es decir, como algo eterno en ese ser, ¿no? Entonces, yo pensaba, por ejemplo, bueno, no solo los casos de anorexia, esto que explicabas, es claro que ahí sí se explica lo que vos decís, pero en el caso de los martirios o la gente que martiriza su cuerpo es lo mismo, es decir, goza de ese modo. Pero en todos los seres hay, digamos, yo pensaba en casos de depresiones muy grandes o no sé, deslivinizaciones absolutas muy grandes. Se puede plantear así tan como universalmente como lo planteás, de que el ser humano es este buscador de goce que siempre va hacia el más y que si no tuviese un tope, hay muerte o pulsión de muerte, pero justamente por lo que vos decías en tu libro, es decir, porque es tanto el exceso que el cuerpo no aguanta, es decir, se puede pensar que siempre es así, porque vos me parece que lo planteas de un modo universal. No sé si fui clara la pregunta, pero... A ver, voy a tratar de Ese no sería el modelo. Permiso, quiero hacer una pregunta sobre la intervención de Cintia. Sí. ¿La escuchaba? ¿Ese no sería el modelo principio de placer, principio de realidad? El tope, lo que hace, si tiendo a pensar esquemáticamente y evidentemente me cuesta y nos cuesta separarnos de los significantes amos de Freud. Para lo del tope lo saco de retoquecitos, ¿eh? Es decir, sí. No, yo lo saco de... Plantea el síntoma como límite a este exceso que es consustancial con el modo de ser del ser humano. Es decir, te lo pongo en términos ontológicos para que se vea cómo yo lo leí, es decir, lo leo como una definición fuerte que vos hacés de lo que es el ser humano. El sujeto, o como lo quieras llamar. Lo pongo más en términos filosóficos, si querés. Claro. Pero en formulaciones de los dos principios del acaecer psíquico, el esquema es ese. Hay un empuje al placer y aparece el principio de realidad, que sería como una especie de superhéroe de la cultura, a regular, ¿no? Las satisfacciones a partir de rodeos que hagan la satisfacción un poco más realizable, sino del otro lado uno queda a un empuje permanente hacia la mortificación. Sí. El tope sería el principio de realidad. Eso lo discutimos bastante cuando trabajamos Freud y sí, digamos, pero de vuelta el principio de realidad ya es un
parche puesto al principio del placer, ¿sí? Así como el más allá del principio del placer lo es respecto de ese principio del placer. El ejercicio difícil, digamos, es pensar todas estas cosas sin recurrir ni al principio del placer ni todas las consecuencias que se deducen lógicamente de él, ¿no? Incluyendo pulsión de muerte, principio de realidad, etcétera, ¿no? Cómo pensar las cosas de esa manera. Respecto de la intervención de Cintia, es muy buena, digamos, no creo que pueda responder a la intervención, pero voy a tratar de iluminarla desde un par de ángulos distintos. Una es que no todas las formas de gozar que están presentes en la economía de los goces de los seres hablantes tienen ese carácter de más que lleva al infinito, digamos, ¿no? Y que por lo tanto puede tener este aspecto mortífero, ¿sí? Porque el cuerpo no aguanta. De hecho, el ancor, ¿sí? Que es ese uno más, ¿sí? Uno más y no jodemos más, como decimos en los recitales aquí. El ancor corresponde a una forma de los goces básicos, que es el goce fálico, ¿sí? Digamos, ese es su carácter. Pero digamos, esta tendencia a sumar y cuantitativamente y por lo tanto llevar a esos excesos que pueden ser mortales en el sentido biológico del término, eso no es algo propio de todas las formas de gozar. Y la segunda cosa que quería traer a colación, justamente la pensé cuando por primera vez me animé a cuestionar el principio del placer freudiano en alguna publicación escrita, que fue hace, no me acuerdo, unos cuantos años, cuando estaba trabajando la economía de los goces, precisamente, ¿sí? En el libro de Pasos. Ahí tomé una descripción clínica muy fina que hace Rebeca Stanet en su libro Homoanalizantes, una descripción muy fina de algo que no fue un caso clínico de él, sino que es el caso de un escritor, Genet. Y él describe una forma del trauma, ¿sí? Que tiene como resultado una reducción de todos los modos de gozar de ese sujeto, ¿sí? Inclusive los 3 modos básicos de gozar, ¿no? Algo que parecería ir en contra de la existencia de una economía de los goces, por eso me resultó interesante. Y la manifestación clínica más evidente de esa reducción general de sus goces, digamos, de la suma, por lo tanto, de sus goces, era precisamente una depresión. Entonces, ahí uno puede pensar otras, digamos, un panorama un poco más amplio, el de pensar sencillamente en la formación o no formación de síntomas, que es que la existencia de esas contingencias que pueden alterar el valor de la constante que da la suma de los goces básicos para cada sujeto, ¿sí? Digamos, lo más habitual, porque es el modo en que Freud se lo encontró en la clínica, ¿sí? Es pensar que hay algo que inyecta, por así decirlo, un plus de goce, ¿sí? en el sujeto, generalmente bajo la forma de un excedente de goce fálico, ¿sí? Un excedente de sexualidad lo llamaba Freud en la correspondencia con Fliss, y un excedente de goce fálico podríamos decir que es lo que él detecta en el caso de Juanito, ¿no? En esa sobredosis de franela de la madre, ¿sí? Y es esa inyección de goce fálico lo que proporciona lo principal, por así decirlo, el combustible principal para la formación del síntoma que luego se repetirá a partir de ese momento, ¿no? Entonces solemos tender a pensar el trauma siempre como una inyección de goce, ¿sí? Es decir, como algo que eleva el nivel total de los modos de gozar del sujeto en esa economía, sobre todo por inflación del modo fálico de gozar, ¿sí? Pero existe, y esto es lo que me enseñó muy bien en la descripción clínica que hace Castanet en su libro, y por eso hice un comentario de esto en el libro de Pasos, pero hay otras contingencias que pueden producir traumas con efectos contrarios, es decir, que pueden reducir el nivel general
de la suma de los goces, ¿sí? Y creo que el ejemplo de lo que le sucede a Genet en una escena muy llamativa, donde ve la mirada de un viejo durante un tren, etcétera, y no le suscita calentura como solía ocurrirle, sino más bien algo como una especie de melancolización del sujeto, ¿sí? No en el sentido clínico del término, eso es lo descriptivo, digo, ¿no? Bueno, ahí tenemos otros casos en los cuales los avatares de la economía de los goces van más bien hacia el menos. O sea que la idea de un deseo de gozar, con esto sí retomo creo que lo principal de tu pregunta, Cintia, que me gustó, es que el deseo de gozar, ¿sí? No necesariamente tiene la forma de un más y más y más, ¿sí? Puede ser un deseo de gozar lo mismo, por ejemplo, ¿sí? Y no necesariamente implica ese más, más y más. O sea, lo podemos acotar de dos maneras, ¿sí? Una, por la existencia de traumas negativos, por ejemplo, que reducen el nivel de goce general del sujeto, y el otro, por la distinción entre el uno más del goce fálico, ¿sí? El del ancor, digamos, y los caracteres que tienen los otros goces básicos, ¿no? Que no van en esa dirección. Creo que algo, por lo menos, pude decir en relación con tu pregunta, está muy buena, ¿sí? Clarisa, creo que querías decir algo más, me parece. No, porque ayer estaba buscando por otra cosa la película La Gran Comilona, Sí, que me parece que va en la línea de lo que decía Cintia, ¿no? Donde los sujetos comen, comen, comen y todo se va viendo como hasta la muerte, ¿no? Como ese sin límite. Y me parece, y acá estaba situando en la página 79, que lo voy a ir a leer, lo de Pasos, sí. el caso de Genet, que me parece que hace como una especie de contrapunto de Ujú. ejemplos de lo que se está hablando. Sí, 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 tal cual. Bueno, la película de La Gran Comilona está muy buena, digamos, ¿no? Porque Sí, en ningún momento se modifica o desaparece en ellos el deseo de gozar de esas claro, que preparan, pero que en cada momento el cuerpo de uno de otro va explotando, va reventando claro, por la sobredosis de eso, ¿no? sí, Más allá de que sí. algunos quisieran morir directamente y que Sí, se pero resuelva eso es, de esa sí, manera, ¿no? Sí, está sí. bueno. ¿Qué más? ¿Alguno más quiere participar? Creo que Marco también estaba por allí con el micrófono abierto, no sé si... ¿No? Bueno, yo la verdad tomo estas discusiones, estas conversaciones, las preguntas, incluso los aportes, retomando una expresión que se me ocurrió en otro tiempo hablando de lo que me pasaba al leer a Lacan, yo lo tomo como una especie de gimnasia que estamos haciendo, una gimnasia mental, ¿sí? Para ejercitar el músculo de pensar sin el principio de placer, ¿sí? Me parece que es eso, digamos, hacer el ejercicio para ver si podemos tener una visión de este otro modo de pensar la formación de síntomas, la función del análisis y el lugar del analista, desde esta perspectiva, ¿sí? A todos nos cuesta, ¿sí? A mí también me cuesta, ¿sí? Porque estamos como formados de ese modo. Pero yo creo que hay casos como, o experiencias como la de la vivencia de satisfacción, o la de la anorexia mental, o etcétera, que estuvimos discutiendo hoy, que yo creo que se explican de una manera más sencilla, menos llena de epiciclos, de retoques necesarios para la doctrina, para que cierre ese principio de placer, que me parece inconducente con las observaciones clínicas brillantes que hace Freud, ¿sí? Así que bueno, creo yo que está bueno ejercitarse en ese modo de pensar. Quiero decir una cosita más antes de terminar hoy, con respecto al caso Dora. ¿Dónde está lo que había? Acá está. Que me acordé por lo que traje a colación acerca de Genet, del trauma de Genet, ¿no? Cuando
En la página 22 de Amor Rortu, cuando toma lo que se podría llamar una histeria ordinaria, ¿no? Que Freud describe esa petite hystérie, ¿no? Un poco antes de eso, al principio de la página, dice que los signos principales de su enfermedad, de la de Dora, ¿sí?, eran ahora una desazón y una alteración del carácter, ¿sí? Era evidente que no estaba satisfecha consigo misma ni con los suyos. Enfrentaba hostilmente a su padre y no se entendía con su madre, que a toda costa quería atraerla a las tareas domésticas, ¿sí? E incluso en algún momento llegó a dejar una carta donde hablaba de sus ideas de suicidio porque no soportaba más la vida, ¿no? El famoso Tedium Vitae, al que hace referencia al final de la página Freud. Pero es interesante, digamos, que esta desazón, que tiene que ver con que no estaba satisfecha consigo misma, ¿sí?, y esta alteración del carácter, que es lo que se presentifica en el lazo con los otros, muestra una forma de presentarse, digamos, una enfermedad como la histeria muy particular. El acento que pone Freud allí es algo que está, por un lado, pensado en términos de una depresión general de la economía de los goces, ¿sí?, porque no se sabe de dónde goza, pero seguro que no hay nada de lo que goce conscientemente, y al mismo tiempo un acento puesto en los lazos, en lo que ocurre con los lazos, con el padre y con la madre, dice, pero habla de los suyos en general, ¿no? Y por supuesto sabemos que había muchos problemas en su relación con señor K, que la perturbaba un poco. Bueno, no, solamente quería traer a colación esto porque me parece importante tener en cuenta que más allá de lo que nosotros podamos criticar de Freud como un apego un poco inconducente a ese principio de placer como axioma, ¿sí?, lo cierto es que seguimos todavía pensando en términos de la existencia de un núcleo del ser que él plantea contemporáneamente, digamos, a ese principio, la existencia de un núcleo del ser que es una voluntad, ¿sí?, que nos habita sin que lo sepamos y que define el estilo de nuestros lazos libidinales. Eso es interesantísimo, ¿sí? Entonces, hay algo que está perturbando en Dora, ¿sí?, ese núcleo del ser, ¿sí?, porque hay algo que cambió en el estilo de todos sus lazos libidinales. ¿Sí? Me parece importante subrayar esto, ¿sí? Es decir, que hay algo muy íntimo que ha sido tocado en Dora, más allá de que pueda tener una tos, una fonía o le haya dado una bofetada al señor K. ¿Está? Eso quería mencionar. Bueno, muy, muy interesante para mi gusto la discusión de hoy, los aportes de Marco que agradezco, los aportes de Cintia y de Clarisa también. Nuestra próxima reunión va a ser el 2 de junio y si nadie tiene una propuesta de trabajo entre medio, que algún aporte que quiera hacer, mi propuesta es seguir avanzando poco a poco en el historial de Dora, a ver qué podemos decir respecto de su síntoma, que en este planteo que les leí recién está como absolutamente descentrado de lo que podría ser una presentación psicopatológica estándar, ¿no? Supongo que Marco, que es docente de psicopatología hace muchos años, estará de acuerdo en que no es habitual que se ponga el acento en lo que pasa con los lazos con los otros, ¿no? Bueno, ok. Agradezco mucho entonces a todos por la presencia, la participación y nos vemos en una semana si tienen ganas. Hasta luego. Dale, chao, chao a todos y a todas. Chao, chao. Chao.